Último tramo de Entre Líneas, amigos, y como lo habíamos anunciado, vamos a charlar con el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. Hay muchos temas arriba de la mesa, muchos temas de la actual coyuntura y también noticias que han surgido en esta jornada. ¿Cómo le va, Queijo? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, sí, como el tema está bastante movido por ahora. ¿Lo sorprendió el anuncio que hizo el presidente de la República este mediodía, anunciando acuerdos puntuales y concretos con Venezuela? Por un lado, obviamente, anunciando lo que fue el acuerdo por la deuda que tenía ANCAP con PDVSA, pero particularmente en cuanto al sector exportador, acuerdos comerciales de aquí hasta diciembre, prácticamente durante todo el semestre, por unos 300 millones de dólares en distintos rubros y productos. Sí, bueno, nos sorprendió gratamente, por suerte, por dos motivos. Uno, porque en cierta manera se solucionan algunos problemas de crédito que estaban planteados con Venezuela y se solucionaron buena parte de ellos, de empresas que tenían deuda con el país venezolano. Y aparte de eso, otra buena noticia que sería la posibilidad de colocación de algún rubro que está difícil en la colocación, caso del tema de lácteos, que pueden colocar de acá a fin de año una cantidad importante de producción. O sea, por los dos lados nos sentimos una satisfacción grande. Quedan algunas empresas que no pueden cobrar los créditos que tenían pendientes, pero bueno, esperemos que también a esas se le trate de buscar una salida, una solución. ¿Cuáles son esas empresas? Y básicamente lo que no es alimenticio y las compras propias del gobierno venezolano, sino las compras de empresas venezolanas que todavía no tienen la posibilidad de acceder a los dólares necesarios para cancelar las obligaciones con Uruguay. Pero bueno, estamos contentos porque llamémosle el 80% de la situación de deuda que había se estaría solucionando con esto, y a su vez también porque se reabre un mercado importante. Venezuela había sido significativo en las exportaciones del país y en este primer semestre prácticamente había caído a cero. ¿Qué ha hablado con estas horas con sus pares? ¿Qué han dicho de esta noticia que anunció el gobierno? Bueno, hay bastante satisfacción, ya digo, sobre todo en el tema lácteo, que Conaprole quedó muy satisfecha, primero por haber cobrado un saldo importante que tenía, algo así como 27 millones de dólares, y segundo por también concretar negocios que estaban difíciles de concretar en lo que acá que resta del año, por lo tanto da un cierto respiro a un sector, ya digo, que habíamos tenido noticias no muy buenas en el primer semestre. Hay una buena salida para el sector arrocero que está con alguna dificultad, ¿no? También el sector arrocero, también la carne, los pollos sobre todo, es otro de los que también tenían problemas, por un lado, de cobro de adeudos y también de colocación de los productos. ¿Se abre un crédito nuevamente con Venezuela? Digo esto porque, obviamente, luego de lo que fue un intercambio importante con el país caribeño, las dificultades de acceso al mercado y de cobro habían vuelto ya poco atractivo el mercado venezolano, ¿no? Sí, Venezuela era un país, por un lado, que tenía una demanda muy importante e insatisfecha, pero un país que había generado mucho problema en cuanto a las posibilidades de cobrar. Liberado ese tema y al parecer encontraron la solución también para estos nuevos negocios, al menos de acá a fin de año. Sí, se abre una especie de fideicomiso a través del Bandes donde se hace el cobro una vez que se exporta, es decir, no hay un plazo en el tiempo como que a uno le genere dificultades para cobrar. Sí, aparte digo, se estaría haciendo en el Bandes de acá, fue un tema que nosotros habíamos propuesto hace bastante tiempo porque también le daba posibilidades al Bandes acá de trabajar y desarrollarse como banco operativo y tener colocación, negocios de exportación vinculados, cosa que no tenía. Entonces, en este sistema, digo, por un lado también se le da posibilidades al Bandes
y simplifica mucho para el exportador porque tiene que hacer toda la liquidación de la divisa prácticamente acá en el Uruguay y no tiene que estar tan atado a cómo viene la evolución de la cobranza o la liberación de los créditos en Venezuela. La verdad que de esta manera el BANDES paga y después termina cobrando como una exportación simple a Venezuela. Bien, dejamos del tema lo que fue esta noticia del día, que la valoró positivamente usted aquí, y vamos a otra que se conoció hace una semana atrás exactamente, cuando el Poder Ejecutivo anunció el lunes pasado lo que serían los lineamientos para la ronda de negociación salarial que comienza ahora, que tuvo, por un lado, críticas muy fuertes del PIT-CNT con anuncios de movilizaciones y que una valoración positiva se hizo desde el lado, por lo menos desde el sector empresarial o algunos empresarios particularmente. ¿Cuál fue la valoración que hicieron ustedes sobre los lineamientos que dio el gobierno? Y bueno, yo creo que fue interesante el planteamiento que hizo el gobierno, sobre todo porque sin llegar a una desindización de los salarios, o sea, quedan vinculados a la inflación, pero de manera tardía, si se puede decir de alguna forma, y creo que eso es interesante. En términos generales creo que hay situaciones de empresas situaciones muy delicadas que capaz que no pueden llegar ni a los mínimos estos que se está hablando hoy, pero en términos generales me parece una interesante solución, porque sin duda alguna que el sistema anterior ya no había posibilidades de seguir manteniendo un sistema que, a decir verdad, iba generando cada vez más inflación, que eso no le sirve ni a las empresas ni a los trabajadores. Y a su vez, en alguna manera reconocer la actual situación sobre todo de distintos sectores, que lo que tenemos que buscar es tratar de mantener los puestos de trabajo. Creo yo que lo bueno que tiene este sistema que trata de defender la fuente de trabajo, y bueno, nosotros lo habíamos dicho, inclusive en la reunión que tuvimos en junio con distintos economistas, se había visto que necesariamente iba a haber un ajuste, que ese ajuste podía ser en cantidad o en precio, o sea, podía ser o en ajuste del monto de salario o en ajuste de la cantidad de trabajadores, y todos veíamos más o éramos partidarios de que el ajuste se hiciera más bien en precio que no en cantidad. Y bueno, y creo que esto en cierta manera tiende a ayudar a eso, entonces lo vemos como bienvenido. Creemos que van a ser unas negociaciones igual complejas, creemos que no va a ser fácil porque hay que determinar claramente cada uno en qué sector está. Claro, ¿está de acuerdo con la categorización esa de los tres sectores? Es decir, y que se autorregule o se autoclasifiquen empresarios y trabajadores en cada uno de esos tres sectores, porque probablemente allí puedan surgir diferencias. Es decir, tal vez el sector empleador diga yo estoy en este nivel y el trabajador diga yo estoy en este. Sí, ahí pueden surgir choques o conflictos. Sí, pueden surgir algún choque o conflicto ahí. Igual se da lineamientos para eso. O sea, se dice que aquellos lugares donde hay gente en seguro de paro, donde hay dificultad en las empresas por distintas situaciones, ellos estarían en el grupo de los delicados, por decir de alguna manera, que después habría un grupo más bien de crecimiento que estaría en el orden del 4% del PBI. Después había algo que buscaba también aquellas empresas que atienden mercado interno y que no tienen tanto problema de colocación de los productos como pueden existir a los exportadores. Entonces, yo creo que si bien es cierto que siempre va a haber dos versiones, hay una cierta claridad en el tema. Por supuesto que podría ser
mejor que hubiera 5 u 8 susceptores para cada uno encasillarlo en un lugar, sería... Pero también diríamos ahí que hay muchos y que va a ser difícil, ahí va a haber más opciones, o sea que yo creo que en términos generales es una alternativa lógica, no exenta de problemática, pero... Prevé conflicto, conflictividad la prevé. Sí, lamentablemente tenemos que prever que es conflictiva, aunque una de las cosas que tampoco el país necesita es pérdida de productividad, y en general los conflictos lo que nos llevan a esa pérdida de productividad y además de pérdida de salario de los trabajadores, producción de las empresas, etc. Concretamente ahora arriba de la mesa hay un problema en ciernes, porque una situación que se da puntualmente en una empresa como Fábricas Nacionales de Cerveza con el sector del transporte está amenazando extenderse al resto de la producción. ¿Cómo están viendo esa situación ustedes? Bueno, con preocupación. Primero porque todo indica y lo que uno ve es que todo se hizo de acuerdo a los contratos que se habían firmado. Y entonces uno le cuesta entender que esto genere un conflicto. Por otro lado, por lo que tengo entendido, la empresa asegura la fuente de trabajo, o sea, tampoco hay en este caso ningún despido de ningún trabajador. Y que hay una amenaza de intercriminal, ¿no? Bueno, hay una amenaza, está bien, pero nosotros lo que entendemos que, todos sabemos que los contratos son para cumplirlos. Si los contratos se cumplieron, si por otro lado no hay pérdida de fuente de trabajo, y acá lo que hay es, al parecer, en definitiva, una decisión de la empresa, no sé si por precio, o por calidad del servicio, o por ambas cosas. Creemos que tratar de trasladar eso a toda la economía en general no parece muy lógico. Si lo que hubo fue una falta de cumplimiento de contrato, bueno, estarán los juzgados y los tribunales para presentar eso y dar cumplimiento a los contratos. Por otro lado, ya por lo que tengo entendido, no hay ninguna pérdida de fuente de trabajo, porque todos los trabajadores que teóricamente quedaban o pueden quedar cesantes, la otra empresa está dispuesto a tomarlo con las mismas condiciones y con las mismas salarios que actualmente tienen. Entonces, realmente cuestionamos sobre todo que se pueda amenazar con llevarlo a otros sectores o generar problemas en otros sectores, cuando lo que hay acá es un problema entre dos empresas, cliente-proveedor, que, no sé, por condiciones determinadas, uno quiere cambiar de tener un sistema de distribución y ahora tener otro. Pues parece difícil entender que se puede amenazar con generar un problema en la industria en general, ya que y esto es un poco lo mismo, ya tenemos bastante problema con la situación de competitividad que tiene el país y con el mercado exterior en general, que todos sabemos las situaciones que pasan en el mundo y lo difícil que se está hoy. Entonces, que vayamos a generalizar un conflicto y generar más problemas a esos otros sectores parecería no muy lógico. Tengo que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarle por el tema dólar. Recién lo acaba de mencionar usted, la competitividad, estamos acostumbrados a escuchar al ministro Astori, no es solamente el dólar, pero hace una parte importante. ¿A cuánto tendría que estar el dólar para que ustedes fueran competitivos? Porque obviamente se ha fortalecido la moneda estadounidense, pero no solamente en el país, sino a nivel global. ¿Con qué dólar tendríamos que estar como para tener un sector competitivo y no hacer un daño hacia la economía doméstica? Yo comparto con el ministro Astori que el dólar no es el único factor de competitividad que el país tiene. El país tiene factores de competitividad como burocracia, como
tema de las tarifas públicas y otros temas. O sea, yo no, de nada me serviría tener un dólar a 35 si tuviéramos una inflación que caminara el 20-30% anual. Lo que acá, digo, también tenemos que mirar un poco la historia, y esto es bueno verlo no tanto en qué pasó el mes pasado, o qué pasó en los últimos 3 meses, sino qué pasó en los últimos 10 años. Cuando uno ve en los últimos 10 años la variación del tipo de cambio real, que es el que se toma normalmente para este tipo de cosas, ve que Uruguay tiene un deterioro, algunos pueden decir un 20, otros pueden decir un 30, pero en ese entorno. Quiere decir que, tomando en cuenta ese entorno, tendríamos que tener un dólar que estuviera arriba de los 30. No quiero decir que ya digo, porque la competitividad no nos asegura nada, el dólar en ese, llamémosle, ritmo histórico de precios, si el país no está avanzando en otros temas como productividad, como descentralización, como eficiencia, etcétera, etcétera. Pero también decimos que el país no muestra, digo, al menos cuando uno mira estudios que hace Banco Mundial y que hacen algunos otros instituciones importantes en la materia, que el país ya ha avanzado mucho en toda esa gama. Tenemos un país que es muy conflictivo, estábamos hablando que estamos previendo conflictos, ese tipo de cosas tampoco ayuda a la competitividad del país. Bueno, no decimos que es todo dólar, creemos que hay muchas cosas, sin duda alguna. Si el país no tuviera esa conflictividad, si el país fuera más eficiente, menos burocracia, etcétera, etcétera, no tendríamos, capaz que podríamos suponer que ganamos en otros aspectos y no en el tipo de cambio. Pero no cabe duda de la importancia que el tipo de cambio tiene, y bueno, y la historia, o las gráficas muestran que estamos con más de un 20% de caída del tipo de cambio real. Queijo, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, esperemos que la próxima sea con mejores novedades. Tendremos chance de charlar. Amigos, hasta acá llegamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos reencontramos en 7 días. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hable más.